Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Final Abierto. Hoy vamos a repasar varios temas, entre ellos la política, en este caso hoy con Ingrid Jeter. Con Natalia Blengino vamos a hablar de educación especial en tiempos de pandemia. ¿Qué nos dejó todo este tiempo de aislamiento como aprendizaje de los chicos y también de las familias? Con el doctor Carlos Viñolo, el ministro secretario general de la Gobernación, vamos a hablar también de todos los temas. Obviamente la cuestión política no va a estar ausente, pero vamos a hacer hincapié en la pandemia, el tema de la vacunación en Corrientes y vamos a hablar también del caso del ministro de Salud, Ricardo Cardoso. El doctor Carlos Viñolos, el ministro secretario general de la Gobernación. Con él vamos a hablar de distintos temas, pero uno de ellos tiene que ver una vez más con la pandemia, la situación que se vive en la provincia de Corrientes, la situación que se vive en la República Argentina y la posibilidad inminente de la llegada de la segunda ola a todo el país y obviamente Corrientes no va a estar exceptuada de la misma, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, la verdad que mirando lo mismo, hoy ya hay algunos especialistas a nivel país que están marcando una posibilidad que es lo que ocurrió en Europa, lo que ocurrió en otros países, y Argentina es probable que no esté exenta, y en el marco de Argentina, Corrientes tampoco. Nosotros hoy incluso hemos tenido contacto con colegas suyos para tratar de instalar o reinstalar el tema del aporte individual de la gente, de ese granito de arena súper necesario para poder mejorar nuestros indicadores, que si bien hoy están bien, claramente tenemos que decir que empezó a subir la espuma y esto nos preocupa. Ahora, doctor, ¿bajamos la guardia, yo como ciudadano? En general la habilitación de actividades genera una conducta ciudadana que tiende a la normalidad. ¿Quién no quiere volver a su vida natural y normal? Y eso es lo que ocurre. Lamentablemente bajamos sí la guardia en general, todos, desde las políticas públicas hasta el comportamiento ciudadano, en el sentido de volver a insistir con la idea, no digo ya de no hacer actividades, pero buscar comportamientos sociales más compatibles, no aglomerarse, manejarse en burbuja, tener la misma frecuencia social con amigos, lo mismo con la familia. Por ahí nos olvidamos, asistimos a lugares donde realmente es inconveniente estar, no solo porque no se respeta la pauta sanitaria mínima de distancia y barbijo, sino porque se rompe esa burbuja tan necesaria. Hablando de segunda ola, digo, ¿les preocupa también la cepa brasileña, la situación que estamos viviendo en zona de frontera? El fin de semana veíamos Uruguayana con un sistema sanitario público colapsado. Sí, tenemos 3 lugares que nos están concentrando la atención y la ocupación, que son Santo Tomé, Paso de los Libres y Ituzaingó por Yacyretá. Lugares donde tenemos tránsito de carga o de actividades esenciales en frontera, y por supuesto, como hoy lo explicaba la doctora Bobadilla, estamos buscando la cepa. Este diagnóstico no lo hacemos aquí en Corrientes, se hace en el Malbrán, pero bueno, es una preocupación poder detectar lo más rápido posible, pero bueno, hasta el día de la fecha no tenemos noticias concretas para dar, ¿no? Ministro, dentro de las decisiones que tienen que tomar con esto que ustedes vienen mirando el comportamiento de la gente, ¿cómo se gestiona el comportamiento de la gente sin llegar a un retroceso de fase, por ejemplo, que es lo que ustedes insisten en que no quieren hacer? No queda otra que a través de la comunicación pública. En esto ustedes son tal vez hasta mucho más importantes que nosotros, que los medios de comunicación puedan ayudarnos de alguna manera a recordarles al ciudadano todo el tiempo que nosotros no superamos la pandemia, que estamos inmersos en ella, que tenemos para adelante una montaña que subir, que es de saber en qué nivel va a impactar esa segunda ola que hizo tanto daño a nivel mundial. Fíjese que lo que está pasando en zonas cercanas a la nuestra, Chile,
tiene tal vez uno de los niveles de porcentaje más alto de vacunación y sin embargo está padeciendo un nivel de contagio muy, muy importante. Entonces, desde la lógica común uno debería pensar y preguntarse por qué no va a ocurrir en Corrientes esto, qué tenemos nosotros para que no ocurra una situación de esta naturaleza. Y eso, cuando ustedes hablan en el comité de crisis, cuando recién comenzamos, el desafío era ganar tiempo para poder montar el hospital de campaña, para tratar de retrasar los casos y poder prepararse para esto. ¿Cuál es el desafío ahora? Para la segunda ola, nosotros estamos terminando una ampliación del hospital de campaña en términos de provisión de oxígeno. O sea, ya supone que va a haber más ocupación que en la primera ola. Nos queremos preparar, ojalá nunca lo ocupemos. Hemos dicho también al respecto lo mismo con los respiradores. Tenemos una cantidad de respiradores que excede por lejos la demanda que hemos tenido hasta ahora. Nunca superó el 10, el 11, el 12% en algún momento. Pero nosotros queremos estar a la altura y brindarle a los correntinos la seguridad que va a tener la atención necesaria ante una eventualidad. Y no sabemos cuál va a ser la envergadura. Hemos aprendido a lo largo de la pandemia que todavía tenemos mucho por aprender, porque todos los días aparecen noticias nuevas, el mundo, la ciencia, los especialistas están detrás de eso y realmente creo que tenemos que estar atentos. El gobernador ha tomado decisiones a tiempo, buscando anticiparnos. Ojalá que no lo utilicemos, pero nos hemos preparado para eso, sí. Ministro, sé que usted es un hombre que trabaja estas cuestiones, pero también trabaja la política, trabaja escenarios, oportunidades. ¿Algo cambió en el gobierno después de lo que pasó con el ministro Cardoso? Bueno, obviamente que lo que es público y notorio, ¿no? La oposición que hasta ese momento se mostraba de una manera trabajando en conjunto, en la búsqueda de encontrar ámbitos que ayuden en el marco de una pandemia respecto a los climas, eso se tensó, pero uno comprende, yo tengo experiencia en esto y los años electorales aumenta la conflictividad. Y bueno, sectores de la oposición han encontrado o han creído encontrar un momento para instalar un debate público que es interesante darlo, pero que tampoco va más allá de lo que los hechos demuestran. Entonces, en ese sentido, lógicamente nosotros hemos respondido públicamente, hemos dado las explicaciones del caso, estamos dispuestos a darlas en el terreno que corresponda. Si piden informe de la legislatura, les vamos a acercar. Y si hay alguna denuncia que tengamos que contestar, por supuesto, con toda la documentación a disposición. Pero estamos muy seguros también de que este fue un episodio que lamentablemente terminó contribuyendo a una discusión pública innecesaria, pero que fue hecho en el ámbito de trabajar en el marco de la pandemia, cumplir una circunstancia. Claro, pero la pregunta es un poco eso, ¿no? Más allá de la cuestión electoral, que claramente hubo aprovechamiento de carácter político de esta situación, si el gobierno lo considera también que se le dio esa oportunidad, es un error no forzado, como dirían en el tenis, ¿no? Eso es, negar eso es no conocer la realidad. Eso ocurrió y el impacto público que tuvo el tema ha sido muy alto. Yo creo que en Corrientes todos hemos opinado al respecto. Lo que sí está claro, y está muy claro, porque esto es lo que uno observa cuando mira desde cualquier ángulo en serio, es que la discusión es si realmente esa decisión personal de llevar de manera personal la vacuna estuvo bien o estuvo mal. Ahora en Corrientes no hay ninguna duda que las vacunas eran para Goya porque se avisó previamente, que salieron para Goya, que se usaron en Goya, que no se perdieron. Por ahí lo otro que sirvió también, y todas las circunstancias son importantes para aprovecharlas, para proveer una correcta información, es desmitificar un poco el transporte de una vacuna. Hay gente que creía que la vacuna se transportaba en cámaras frigoríficas, por ejemplo, y la verdad que el protocolo de frío está concentrado en el embalaje de una conservadora de 60 litros que tiene una carga estándar de hielo seco
con un monitor de registro térmico en su interior y que se garantiza a través de esta carga estándar 96 horas de manipulación de esa caja, claro, y que va en un vehículo común, puede ir en un utilitario, en un camión, en una camioneta. Claro, tiene que ver más con la sensibilidad de lo que se transporta y también un poco porque uno no imagina al presidente del banco llevando en su propio vehículo dinero para pagar sueldos, digamos. Sí, pero eso está prohibido. Esto no está prohibido. Está bien, decir, pero en el caso de se llevan vacunas. Ese tipo de transporte, en el ejemplo que usted da, está prohibido concretamente. En este caso, es el que maneja la totalidad de las vacunas de la provincia, que hizo el aviso previo de que iba a llevar de modo personal, y lo que introduce la discusión, y uno la entiende y naturalmente es lo que pasó, es por el modo en que apareció la noticia, claro, que es a través de un accidente ocasional que encima es producido por un problema de salud del propio, claro, ministro, que en el marco de un accidente ven las conservadoras, la gente no tenía en claro cómo se transportan esas conservadoras, entonces le parecía muy raro sacar de un vehículo una camioneta. De hecho, ministro, ahí nos decían, y esa es una información pública, como que esto también ocurre, que hay intendentes que trasladan, porque bueno, se ponen como al hombro cómo ayudar en esta situación de pandemia y poder acercar algún medicamento. Más allá de toda esa cuestión que se entiende y que es propositiva y todo eso, ¿el gobierno tomó nota, va a protocolizar y va a prohibir esto? No, por supuesto. En realidad lo que se va a hacer es utilizar lo que se tiene previsto y se ha tenido hasta acá, que es el uso de un transporte privado, que no es más que un transporte parecido al que toda la gente vio en esta circunstancia. Porque también nosotros no queremos hacer aportes innecesarios a la duda o a la discusión sobre un tema tan sensible. Ahora, esto generó justamente eso. Sí, por supuesto. Pero también nosotros decimos, de ninguna manera uno puede echar a una persona que estaba trabajando y que casi pierde el pellejo en el desarrollo de esa tarea. Uno puede estar con una posición más a favor o más en contra de la decisión personal que tomó, pero de ninguna manera se lo puede cuestionar por haber desarrollado una actividad ilícita y prohibida, ¿no? Ahora, pasados los días, doctor, ¿no fue un error? No, por supuesto, todo lo que no contribuye propositivamente siempre termina siendo un error. Lo que pasa es que hay que colocar las cosas en el lugar que tienen. Es decir, yo comprendo esta discusión, nosotros estamos dispuestos a dar el debate, pero por ejemplo, colocarlo en el marco de la vacuna gate me parece que hay una diferencia. El vacuna gate es un proceso que salteó los procedimientos en términos de privilegio, que además fue declarado por uno de los privilegiados. Esto está clarísimo, a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que pasa es que lo que ocurrió en Corrientes es otra cosa. Lo que ocurrió en Corrientes fue en todo caso una decisión equivocada personal de trasladar vacunas con el sentido de cumplir la palabra que había empeñado con el comité de crisis local la noche anterior. Por lo tanto, hay diferencia. Me parece que tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar una cosa de la otra. Doctor, desde la oposición se reclama el tema de la publicación de los números de vacunas, ¿no? Digo, la cantidad de dosis aplicadas. Lo estamos haciendo de modo permanente. Incluso yo he participado en una conferencia de prensa donde nos dedicamos exclusivamente a dar esos números. Lo tenemos que hacer de un modo muy cuidadoso para no cometer errores. Lo que sí puedo decirle, Corrientes recibió primeras dosis 71.050, segundas dosis 16.050 de las 3 vacunas que mandó Nación, y tenemos operativas todas. Es decir, las vacunas que ya no se usaron, ya se otorgaron los turnos. Es decir, que nosotros necesitamos más dosis porque estamos... O sea, el total de vacunas aplicadas y dadas de turno ya agotan la cantidad de vacunas recibidas. Queda una pequeña reserva que son las comorbilidades que van apareciendo de a poco con el ingreso de la documentación, pero podemos decir que tenemos en operación casi la totalidad de las vacunas que tenemos, y así va a ser cada vez que lleguen vacunas
a Corrientes. Fíjese que hace unos minutos ya se anunció el tema de los turnos de los docentes entre 45 y 49 años en la capital y en 28, incluida la capital, 28 localidades. Y esto, además de todo lo que se viene haciendo en términos de mayores de 65. Mayores de 65 años en capital, ¿ya están todos vacunados? No, están vacunándose, hemos otorgado turnos, toda la semana tenemos disponible en los puntos que ya se conocen, vacunación. ¿Y con eso se vacuna todo? ¿Todavía va a quedar un remanente? Hay que recordar que la inscripción está abierta de un modo permanente y hemos tomado esa decisión también. Nosotros hemos habilitado de modo permanente mayores de 65 y todos los casos por igual. Ahora, perdón, ministro, le quería preguntar, dice que se va a habilitar para docentes entre 40 y 49 años. 45. 45, perdón. ¿Y qué pasa con aquellos que en algún momento hablaron también entre 18 y 59 años con comorbilidades que resultan grupos de riesgo muy sensibles al COVID y aquellas personas, por ejemplo, entre 60 y 65 años que quedaron ahí en una especie de limbo? Bueno, naturalmente uno comprende la ansiedad de la gente por querer vacunarse. Eso está claro que estamos en un proceso, para que la gente entienda de sábana corta. La cantidad no es la que necesitamos. Entonces es lógico que se empiece por las franjas etarias que mayor morbilidad traen, y aquellos que tienen comorbilidades tienen doble lugar de entrada por edad o por ser paciente de riesgo, y estas también categorizadas por cuáles son aquellas que más complicaciones traen a las personas. Ahora, ¿esto le conforma a la gente? Y no, lo que a la gente le conforma es tener la vacuna puesta. Para esto vamos a tener que trabajar todo el año, la gente tiene que saberlo esto. En el modo y la periodicidad y el tiempo que aparecen las vacunas, claramente vamos a tener que vacunar durante todo el año para alcanzar los porcentajes de inmunidad de rebaño. Entonces, es lógico, comprendemos la ansiedad, pero la gente tiene que tener en claro que estas no son decisiones discrecionales. Hay un comité de crisis que tiene especialistas profesionales que recomiendan cuáles son los lugares críticos y hacia dónde tenemos que ir primero. Y a todos les diría que tienen que tener la paciencia del caso, y en la medida que el gobierno nacional nos envíe vacuna, vamos a poder acelerar ese proceso. Ministro, sé que es un tema difícil, pero que también está relacionado con la pandemia. Difícil, digo, de abordar, estas son las cosas importantes, claramente, ¿no? Pero esto no hay ninguna chance de que vaya a perjudicar en nada el calendario electoral de la provincia este año, ¿no? No, ojalá que no, tendría que ser una hecatombe, ¿no? Tendríamos que tener realmente un proceso muy complicado, porque estamos hablando nada más ni nada menos que la calidad institucional de la democracia de Corrientes. Vamos a tratar de sostener eso hasta el último minuto. ¿Cuál es el último minuto? Cuando eventualmente se instale un proceso tal que no nos permita salir a la calle. Yo creo que esa es la vocación que tenemos quienes adherimos a un proceso democrático que tiene periodicidad, que tiene renovación y que hay que cuidarlo. Y esa cuestión, porque ahí en el medio de toda esta discusión del ministro Cardoso surgieron voces y, bueno, idas y vueltas con la oposición, pero la oposición plantea una cuestión: déjennos ayudar, por un lado, y por el otro plantea la necesidad de generar desde el gobierno un monitor donde estén involucradas muchas personas, incluido también de la oposición, para que se elimine toda posibilidad de dudas en función de la distribución de las vacunas, la aplicación. Mire, comprendemos la demanda, y si es genuina, mucho más, pero en el marco de la pandemia y en la toma de decisiones tan crítica como esta, tenemos que tener en claro que podemos hacer controles, pero las decisiones tienen que estar en manos de quien corresponde. En este caso, las autoridades sanitarias y la autoridad institucional de la provincia. No se puede someter a un debate político en el marco de una campaña electoral a ver si está bien vacunar por acá o vacunar por allá, o tanto número por acá o tanto número por allá.
seguramente, y nosotros así quisiéramos, todo este proceso va a estar sujeto a una revisión posterior y a una valoración pública de cómo se han hecho las cosas, y en tanto se hayan hecho bien, tendremos mayor acompañamiento, y en tanto se hayan hecho menos bien, tendremos todos los reclamos que debamos tener. Lo que no podemos hacer, y en esto dejamos sentada una posición muy clara, es someter a un debate político empezando un año electoral un tema tan delicado, porque lamentablemente en esa discusión se instala la competencia electoral y cada uno quiere llevar agua para el molino de cada uno. Ustedes están midiendo esta cuestión, ¿no? O sea, Sí, tienen medida toda esta cuestión. ¿Y cómo le está yendo? Pues, miren, nosotros seguimos trabajando conforme a la devolución que tenemos de la gente y comprometidos con brindar el mejor servicio posible en términos de esta coyuntura tan difícil. 2 minutos finales, doctor, aprovecho la oportunidad para preguntarle cuestiones políticas, ¿no? ¿Cómo están las aguas dentro de la UCR? ¿Calmas? Bien, muy ordenadas. La verdad que hemos logrado un ordenamiento interno importante que sirvió también para ordenarnos como espacio político dentro de la alianza, y veo cada vez con más fuerza la proyección de Gustavo Valdés como candidato, nuestro candidato a gobernador nuevamente. Entiendo que ha hecho los deberes, transpiró la camiseta, hizo el esfuerzo, se viene transformando la provincia y tiene el acompañamiento de los Pareciera ciudadanos. ser que la decisión más difícil es la de elegir el candidato a vicegobernador o vicegobernadora. Sí, es verdad, eso nos parece bastante difícil porque tenemos hombres y mujeres que tienen capacidad para ocupar. ¿El ese abanico es espacio. muy amplio? Sí, hay varias oportunidades en ese sentido. Bueno, también Falta todavía de todas maneras, ¿no? falta y juega un rol muy importante la confianza que genere con el candidato a gobernador, porque para integrar una dupla como esta necesita el que es candidato a gobernador tener plena confianza en su O sea, compañero. ¿lo elige Valdés? Casi de un modo determinante, porque es quien va a tener que trabajar los 4 años si resulta electo por la gente. Lo de Casani y lo de Canteros, ¿cómo lo toma, no? Casani anunciando que quiere ser candidato a gobernador, lo de Canteros Mire, que ya inclusive inició la campaña como candidato a intendente. Si uno tiene memoria, usted se da cuenta y revisa los procesos electorales anteriores, a esta altura siempre pasa lo mismo, digamos. Es decir, es natural que haya pretensiones, es natural que haya aspiraciones. De hecho, son dirigentes políticos que han hecho un esfuerzo y que amerita la consideración su propuesta. Ahora, no estamos hoy en la etapa de definir esto todavía, va a ser muy pronto. En lo que yo puedo opinar personalmente, no tengo duda que Tassano va a ser el candidato a intendente, independientemente de reconocer la aspiración del vicegobernador Cantero, porque la verdad que han demostrado la dupla Valdés-Tassano en la ciudad, han demostrado que eso le sirve al vecino, le sirve a la gente, y es por primera vez en años que se logra un trabajo en equipo. Yo fui intendente y le puedo decir que no tener aliado a un gobernador realmente es remar en el dulce de leche, es difícil, es muy complejo. Y ahora todo eso está sobre la mesa, y eso le vamos a ofrecer a los capitalinos, le vamos a mostrar que el camino para mejorar nuestra ciudad, para llevar obras, para hacer calles, ripio, asfalto, iluminación, recuperar SAP, recuperar las plazas, trabajar con los sistemas hidráulicos, tener un programa ambiental, un programa de transparencia como lo ha hecho Tassano, se necesita un compañero de equipo que apoye. Ahora, ministro, ¿eso elimina toda posibilidad de otra fórmula de colectora en Capital? ¿El Capital va a ser Tassano y se terminó la discusión? No, yo no puedo decir eso porque yo estoy hablando en términos personales. Después habrá un momento institucional donde se convocará a la Unión Cívica Radical primero, nosotros, y después a Encuentro por Corrientes a tomar esa decisión. De hecho, que yo adhiero a lo que usted decía, que haya una sola fórmula en lo posible. La realidad es la que determina si eso va a ser así o podrá haber otra opción. ¿Está convencido de que ECO no se va a romper?
convencidísimo. Que ni Casani ni Cantero rompen con Eco. No, bueno, eso hay que preguntárselo a Casani y a Cantero. Yo trabajo para la unidad Encuentro por Corrientes, para poder fortalecer cada vez más esta alianza. Ojalá que lo consigamos. De todas maneras, la alianza es un instrumento. Acá lo importante es la decisión política de hombres y mujeres que conformamos un espacio. Recuerde que éramos el Frente de Todos antes y después fuimos ECO. El tema es, ese es el instrumento. Acá la vocación de trabajo y de ir hacia una provincia mejor es lo que... La última, doctor. ¿Lo ve a Camau dentro de ECO o lo ve muy difícil? No, mire, yo sería muy respetuoso si hago una consideración como esa, porque el único que puede decir cuál es su pertenencia es el propio Camau. Lo que yo sí puedo decir es que Camau es un dirigente político con quien se puede conversar, dialogar, interrelacionarse, a veces coincidimos. O sea, lo personal no rechazaría esa posibilidad. No tengo ningún rechazo, porque he tenido muchas conversaciones donde hemos coincidido un montón de cosas, pero no son definiciones que las puedo tomar yo. Eso lo tendrá que expresar el propio Camau, ¿no? Doctor Carlos Viñolo, muchas gracias. Gracias a usted. Es el ministro secretario general de la Gobernación, es uno de los hombres políticos dentro del gabinete de Gustavo Valdés. Hablamos obviamente de la cuestión de la pandemia y también del tema electoral, en un año en el cual en Corrientes se elige nada más y nada menos que el gobernador de la provincia. Año electoral en la provincia de Corrientes. Vamos a estar eligiendo gobernador y vice. La figura de Gustavo Valdés encabezando la posibilidad de la fórmula de ECO. Pero hay varios ya que se están, no digo postulando, ¿no? Pero varios nombres que están sonando para acompañar a Gustavo Valdés en la posibilidad de una reelección. Sí, eso tiene una razón, digamos. Básicamente es que la figura de Valdés es una figura que está por encima, lejos del resto, y ante la imposibilidad de Gustavo Cantero de ser reelecto como vicegobernador, bueno, ahí se abre la expectativa de lo que vaya a pasar con el frente gobernante, y tenemos unas placas como para ver... Le diría un aviso clasificado, diría vicegobernador o vicegobernadora. La fórmula se busca, exactamente, se busca, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos a Valdés, este es el actual gobernador, candidato muy posiblemente a la reelección por la UCR. Eso todavía no está definido, pero bueno, hay números que avalarían esa posibilidad, y lo que se busca es, bueno, candidatos a vice. Esto corre por nuestra cuenta, ¿no? Hicimos una lista de potenciales candidatos en función también del score, digamos, de cómo han reaccionado estos partidos, estos referentes, son los referentes de los distintos partidos en las últimas elecciones. Cuando hablaba con nosotros Gustavo Valdés en programas anteriores, cuando le preguntábamos sobre el vicegobernador o vicegobernadora, ha dicho, tiene que ser joven, con experiencia y con votos. Bueno, eso ya elimina varios acá, ¿no? Eso ya elimina varios, sí. Pero bueno, acá hay mayoría de gente joven, también hay gente con mucha experiencia y experiencia más votos, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a Casani, que aspira a ser gobernador, dijo él acá en final abierto, pero bueno, existe también una posibilidad, vamos a ver si eso cuaja o no, como dicen en el campo. Ahora, esta disputa mediática, ¿no? Porque que Casani acá en este mismo espacio también lanzó su candidatura, como generando algún tipo de rispideces con el propio Gustavo Valdés. Digo, ¿lo saca ya de la cancha? ¿Cómo? Yo creo que sí, pero más que por la cuestión de la disputa política, porque la disputa política es parte de la idiosincrasia de los partidos y de los referentes, es decir, pelear por espacios es básicamente siempre igual y a veces escala, digamos, claro. ¿No? Pero a mí me parece que más que nada lo que lo saca de carrera para la fórmula con Valdés tiene que ver con la juventud. Me parece que Valdés dio una clave ahí, una clave muy importante para armar la fórmula, y tiene que ser alguien joven que un poco baje también ya la edad, ¿no? Sí, pronunciando una especie de quiebra generacional. Exactamente, ¿no? De un porque recambio. Si ahí lo ponemos, por ejemplo, a Pedro Villalpocare, estaría un poco en las mismas condiciones que Pedro Casani, pero a diferencia, ¿cuál sería la ventaja que hoy tiene Villalpocare? El tema era en su momento de lo que podría conocerse como lealtad cuando fue vicegobernador de Ricardo Colombi, y le asegura cierta tranquilidad legislativa en medio de la posibilidad de un segundo mandato. Bueno, eso, ¿no? Es una posibilidad. Lo que lo descarta Brayar ahí tiene que ver con la edad. Sí. Y bueno, ahí está Ariel Báez, que Ariel Báez, pero Ariel Báez en las últimas elecciones, él fue diputado, de hecho, por una colectora, y esa colectora sacó más votos incluso que Encuentro Liberal. Es la colectora que
que más votos le aportó a la UCR dentro del esquema societario. Entonces ahí hay que tener en cuenta, obviamente todas las elecciones son distintas y hay que ver qué es lo que pasa. Pero bueno, SICO, digamos, es un espacio político que de repetir la performance electoral es un espacio de más de 50.000 votos. Entonces, hablando de juventud, experiencia y demás, aparece la figura de Ani Pereira, ¿no? Aparecen las mujeres. Aparecen las mujeres. Ani Pereira, obviamente, del Partido Liberal. Recién hablábamos con Ingrid Jeter del PRO, Sofía Brambilla también. Ahí lo que pasa con el PRO es otra cuestión que tiene que ver con la sobrerepresentación en función de la cantidad de votos. El PRO está muy representado, no tiene una cuestión electoral muy fuerte. También hay una excepción en la última elección, lo que pasó con Ingrid Jeter. Bueno, después José Romero Brisco del Partido Autonomista, que él quiere ser candidato a vice, lo expresó por ahí dando vueltas, y las figuras de Nora Nazar, que es una figura del PANO, hay que ver qué es lo que hace el PANO, porque Tato Romero Feliz también en los últimos días salió a plantear un esquema y sobre distinto. todo tampoco hay que descartar en toda esta posibilidad electoral en la provincia de Corrientes la posibilidad de una tercera vía, una tercera alianza electoral, ¿no? Por afuera de lo que es ECO, por afuera de lo que es el Frente de Todos. Bueno, y una otra que hay dirigentes, sobre todo los partidos provinciales, que están trabajando. Bueno, y hay una tercera placa, la última, que, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con Cantero, no? Porque Cantero no puede ser candidato a vice, él quiere ser candidato a intendente. ¿Cómo se va a resolver eso? Está trabajando en ese aspecto. Está trabajando toda para la hacer. Ciudad. Hay que ver si le permiten hacer una colectora. Valdés dijo que no, que eso no va a suceder. Si va a ser parte de un tercer espacio o de un espacio X para la capital. O la figura de viceintendente. O la figura acompañando la candidatura de Eduardo Tassano. Bueno, también puede ser. ¿Cómo está esta otra cuestión acá? La cuestión de Carlos Mauricio Espínola, que se muestra muy de seguido con el gobernador. Y lo de Camau hay que tener en cuenta ahí que puede pasar lo siguiente. Si Camau acompaña a Valdés, es joven y tiene votos, ¿no? Si acompaña a Valdés... Tiene experiencia electoral. Y tiene experiencia electoral. Entonces, si acompaña en esta oportunidad a Valdés, le va a quedar 4 años eventualmente en un futuro, cuando Valdés ya no puede hacer, y el camino de una posibilidad de retorno dentro de 8 años, como bastante aceitado en términos electorales, político-electorales, la posibilidad futura, si es que empezamos a mirar esta candidatura no solamente para hoy, sino para los próximos 8 años. ¿No? Una fórmula Valdés, Carlos Mauricio Espínola, Camau en el Senado, ¿le asegura tranquilidad para gobernar a Gustavo Valdés o va a estar siempre con los ojos pensando en lo que puede pasar en el Senado? Lo que pasa hoy en la legislatura de Corrientes es que la mayoría total, mayoría agravada de ambas cámaras, ¿le da tranquilidad al gobernador? Sí, pero las leyes que él pidió no salieron. Gobernador sería, por una reelección, Gustavo Valdés. Lo que se busca es vicegobernador o vicegobernadora. Desde que empezó el año en Final Abierto tuvimos todas las voces de los referentes políticos, porque bueno, este año es un año muy importante en el país y en la provincia de Corrientes, porque bueno, se elige todo desde el cargo ejecutivo más importante hasta el último de los concejales. Y hoy nos visita aquí en los estudios de Final Abierto la diputada Ingrid Jeter. Ingrid, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, Recién muy recuperada, buenas noches. ¿no? Del COVID. Sí, así es. Es la primera salida, digamos, hoy a la mañana hice algunas gestiones y hoy la primera nota. Después, y vale la pena quizás usar unos minutos para decir que a todo el mundo que se cuide mucho, porque uno subestima lo que es la enfermedad. Yo por lo menos la pasé bastante mal y no pensé que la iba a pasar mal por mi edad, pensé que iba a ser nada más que, como dice Bolsonaro, una gripecita, pero no, es algo que uno tiene. Yo tuve muchos dolores, fiebre, y además el hecho de estar solo, digamos, porque uno tiene que estar aislado, cuidando que su familia no se contagie. Sí, la soledad, ¿no? Es muy duro. Y la incertidumbre, porque no se sabe. Es una enfermedad que en algunos reacciona totalmente diferente, síntomas como pérdida de olfato, por ejemplo, que uno nunca tuvo. Así que cuídense mucho porque no vale la pena pasar por esto. ¿Cuántos días estuviste aislada? En total, 14 días desde que me dio el positivo, pero estuve aislada una semana antes porque me habían avisado que un contacto estrecho tuvo, ¿no? Entonces me aislé. Eso fue muy bueno porque entonces no contagié a nadie, no contagié ni siquiera a mi familia. Pero en total, si contamos las dos, 21 días.
porque 14 días estuve enferma y una semana antes. ¿Y qué se hace una dirigente política como Ingrid Jeter, que está habituada a poner el cuerpo, a transitar, tener que guardarse 21 días? Eso es mortal. Para mí fue muy duro. Pero bueno, en algún momento cuando pude superar un poco, empecé a hacer algunos trabajos de Zoom, algunas reuniones programadas, pero de todas formas es muy duro porque a mí siempre me gusta estar en el lugar, e incluso no solamente que uno estaba aislada, yo no estaba aislada por obligación, sino realmente porque me sentía muy mal. Entonces era difícil hasta poder hablar porque uno se agita, esta enfermedad tiene el hecho de que te cuesta respirar. O sea, la verdad, para un político, algunos la pasan muy bien porque he hablado con mucha gente, ¿no? Pero después cuando uno está transitando la enfermedad se entera que otros también la pasaron muy mal, que estuvieron en el campaña. Yo fui al campaña y me atendieron muy bien, tengo que decir y agradecer a todos los médicos que están ahí. Así que, bueno, para un político que le trata mal es muy duro. Bueno, ¿qué estuvo viendo en estos 20 días? Porque pasaron algunas cosas en estos 20 días. Sí, justamente pasó algo que me hubiera gustado estar, que es el 1 de marzo, la Asamblea Legislativa. Yo ahí estuve por Zoom, la seguí, estuve presente, digamos, como legisladora. Bueno, ahí me dolió mucho, estuve muy indignada. Ahí publiqué porque no resistí, me pareció un discurso de un nivel muy bajo, un presidente que se dedicó a insultar, a amenazar a la justicia. La verdad que fue una gran decepción. Eso fue una de las cosas que pasó. Pasó también lo del vacunatorio VIP, justamente, que también me indignó muchísimo porque yo decía, qué injusticia que se hayan vacunado las hijas de Duhalde, el hijo de Moyano, y que esas vacunas no lleguen a gente de más de 70, porque si yo la estoy pasando tan mal, imagínate cómo debe sufrir una persona de 70, 80 años, digamos, que todo indica y todas las estadísticas dicen que son a los que realmente les afecta de manera tremenda. Así que lo del vacunatorio VIP para mí también fue un golpe bajísimo porque inaceptable desde todo punto de vista, digamos. Ahora, a propósito de eso, también hubo gente que vio ahí en esa respuesta suya, digamos, como que, bueno, subió la intensidad de lo que normalmente usted publica, porque viene con un discurso más moderado. A partir de eso que pasó el 1 de marzo, es como que se pintó la cara, ¿no? Más combativo. Más combativo. Sí, puede más ser. Más al estilo Patricia Bullrich. Después de una foto con Patricia Bullrich también, ¿no? No sé si es contagioso eso. No, quizás el estar, yo relacioné en el que el estar atrapada sin moverte te hace poder también quizás canalizar de otra forma todo lo que, quizás eso influyó. El estar, claro, digamos... La bronca, el aislamiento. Sí, quizás influyó eso. Porque la verdad que mi estilo ha sido siempre tratar de consensuar, tratar de aplicar, de ser positiva, pero influye el estar solo, aislado y sin poder expresarte, movilizarte, influye. Y la única posibilidad son las redes, así que quizás influyó eso. Pero también realmente digo, pasaron cosas serias, ¿no? Pasó Ingrid, pasó Formosa. Hablaste un poco lo de Ginés González García, ¿no? ¿Y cómo tomás lo de Cardoso, al ministro de Salud Pública de Corrientes? En realidad yo le conozco a Cardoso y me parece que hay diferencias entre un caso y el otro. Sí, pienso que sí. A mí me parece que quizás fue un error en el sentido de que tendría que haber sido el traslado por medio de la firma que fue contratada, pero me parece que fue un arrebato y del ministro que lo hace así. Es medio el estilo de nuestros gobiernos, en tanto provincial como municipales y demás. Pero no deja de ser una irregularidad. No deja de ser un error para mí, quizás. Pero no, yo la verdad que le creo que transportaba las vacunas a Goya como un arrebato de decir, bueno, les llevo yo, digamos, porque Goya estaba justo en una situación muy crítica, que creo que sigue. Pero sí, me parece que no cae en irregularidad. En este momento que el tema de las vacunas generan que es un tema demasiado sensible en la República Argentina, estamos al borde de ingresar a la segunda ola. ¿No pensás que hay que ser, en este caso, más que ser, también parecer, y que por ahí en esto fallaron las formas claramente? Por eso repito, quizás fue un error, pero yo nunca consideré, desde el primer momento que lo vi, digamos, que vi la noticia, nunca pensé que haya sido un efecto de una irregularidad
o un producto de una irregularidad. Siempre pensé, bueno, quiso llevar él, como por ahí hacen lo mismo algunos intendentes o no sé, pero no, realmente coincido con vos en que la sensibilidad hace que todos tenemos que cuidar mucho, sobre todo porque yo veo, y a mí me consultan permanentemente la gente, por ejemplo, que se anotó ahora de más de 65 años, cuándo voy a salir, cuándo, y yo le digo que esperen, que es aleatorio, les explico que todo el mundo, creo que el 15 o el 20% recién se vacunó, entonces hay mucha ansiedad. Pasa que estas cosas dan el caldo de cultivo al tema de la sospecha, entonces todo el mundo empieza a sospechar del tema de las vacunas, ¿no? Sí, lo grave, yo reitero, para mí lo grave es enterarse que gente se puso así como para salvarse. Y lo más grosso digo, es que por ahí gente tipo Berbisky o, no sé, gente que parecía Esteche, que es combativo, qué sé yo, se ve que le tienen más miedo al virus que otra gente, digamos, y que no tenía ni una necesidad. Siempre desde el primer día lo discutimos mucho en el bloque. Cuando pasó eso, que fue un viernes, nosotros hicimos una reunión de bloque y algunos diputados dijeron, guarda, salimos de frente porque hay algunos nuestros que se vacunaron, dijeron, porque en realidad, por ejemplo, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, que es muy conocido y allegado mío, fue uno de los primeros que se puso la vacuna y lo publicó. Entonces yo fui, y dijo una persona del bloque, incluso el gobernador de Corrientes fue uno de los... No, entonces yo dije, a mí me tocan las generales de la ley porque soy correntina, porque también Javier es mi conocido. Yo creo que fue una actitud totalmente diferente la de ellos. Hay una etapa de desconfianza, aparte de una campaña en contra de la vacuna rusa. Se vacunaron cuando nadie se quería vacunar. Ingrid, hablaste un poco del gobernador Gustavo Valdés, ¿no? Y nos metemos de lleno en la cuestión electoral. ¿Qué pensás de la posibilidad de reelección de Gustavo Valdés? Yo dije en muchas oportunidades ya, en muchas notas, que para mí si la ley le habilita, está en todo su derecho de presentarse y creo que es un gobernador que tiene mucho apoyo popular, que hace una gestión que a mí personalmente me gusta, que creo que a mucha gente le gusta, de una nueva generación mucho más moderna, abierta, que apuesta a la tecnología, que realmente me siento como que hablamos el mismo idioma, así que me gusta que se presente y lo voy a apoyar. Más allá de poder apoyar la candidatura de Valdés, ¿cuáles les parece que deberían ser las discusiones en el Frente de Encuentro por Corrientes de cara a las próximas elecciones? A mí me parece, yo en materia de cargos y espacios, espero de que las discusiones se den en términos de qué tiene para ofrecer cada partido que conforma el frente. Y ahí que se conforme, digamos, no exigir espacios y después pensar en la persona. O sea, yo creo que cada uno tiene que pensar qué puede ofrecer. Y después creo que hay que sí avanzar con lo que el mismo gobernador, él lo ha dicho bastante tiempo ya, avanzar con leyes de paridad, con inversiones, que es lo que está haciendo, pero bueno, con mayor inversión en energía, en infraestructura. Me parece que esos son los temas que lo plantea el gobernador y creo que lo que hay que hacer es acompañar y reforzar y ofrecer la mejor gente para que en su equipo todo eso que él plantea se haga más rápido realidad. Hay algunos socios que dicen, bueno, el radicalismo estuvo mucho tiempo gobernando o liderando las fórmulas de ECO, es momento de rotar un poco eso en el frente. ¿Usted cree que también hay que ir por ese lado o no preocupa el partido que encabece la fórmula? Yo la verdad que no creo que hay que pensar en esos términos. Yo creo que hay que pensar en las personas, o sea, quién tiene personas adecuadas para ofrecer hoy. Gustavo Valdés, más allá de que es radical, me parece que es la persona indicada, digamos, es la persona que más mide, que más la gente adhiere. Entonces, olvidarse un poco del partido, decir, bueno, sí entiendo la vocación de otros partidos de crecer y demás, pero no exigirlos en términos de hoy ya no tiene que ser el radicalismo, tiene que ser otro, sino decir, bueno, si en algún momento yo tengo una persona que mide más, que puede encabezar y demás, bueno, ahí disputar, pero no. El gobernador también dijo que, porque lo que está en discusión acá, más allá de eso, me parece que es la fórmula, ¿no? Porque la candidatura está como bastante resuelta, me parece. Y que vice va a ser alguien joven y que tenga votos, dijo, ¿no? Uh-huh. El PRO tiene algo para ofrecer porque también su nombre, el de Sofía Bramilla, por ahí suenan.
en ese armado de una fórmula que también incorpora una mujer, ¿no? Con respecto al vicegobernador o la vicegobernadora, también lo he dicho, creo que debe ser una prerrogativa del gobernador. Sinceramente lo digo. O sea, en buena hora si es alguien del PRO, en buena hora si es una mujer, digamos, ¿no? De cualquier partido. Pero creo que tiene que elegir el gobernador. Yo he sido intendente y siempre me gustó cuando fui intendente elegir mi vice, en términos de que uno tiene que elegir una persona en la que confía y también en la que sepa que si en algún momento, por alguna razón fortuita, tiene que dejarle un mes o tiene que dejarle el cargo porque se va a otro cargo de mayor jerarquía o cualquier situación, tiene que saber que tiene la idoneidad y la confianza para seguir con el camino que se trazó uno. Así que creo que es una prerrogativa del gobernador. ¿Y el PRO cómo está? Porque, bueno, también hay una cuestión ahí de que el PRO a nivel de espacios políticos en la provincia de Corrientes, no solamente dentro del gobierno, sino también en las cámaras, es como que hay cierto sector que dice el PRO está sobre representado en función de la cantidad de votos que tiene, porque tiene 2 legisladoras nacionales, tiene ministros, tiene espacios. ¿Y qué va a pasar ahora, no? Entonces, eso por un lado, y por el otro también la cuestión interna. El PRO es como que está en un proceso ahí. Sí, estamos en un proceso interno, pero la verdad, en este momento, justo hoy, digamos, estamos conversando muy bien y creo que vamos a llegar a un consenso. Las internas se prorrogaron. ¿Después de tanto tiempo un consenso? Después de tanto tiempo. Yo creo que sí. Sí, creo, la verdad, que todos maduramos mucho y... ¿Es un efecto post-pandemia? ¿Post-COVID? Puede ser. Que me parece que, a ver, todos nos dicen, la gente de Buenos Aires, ¿no? Del PRO Buenos Aires, que es imprescindible que estemos unidos. Yo creo que es imprescindible que estemos de acuerdo, o sea, que haya consenso, no solo que haya unión, pero que sigamos peleando internamente. Entonces, estoy haciendo lo imposible para que lleguemos a una lista de consenso, pero real, donde todos estén representados, donde todos tengamos, digamos, la sensación de que hay... Ahora, me parece importante eso, Ingrid, porque sí, siempre has manifestado en los últimos años, en los últimos tiempos, diferencias de forma y de fondo con algunos dirigentes del PRO, sí, ¿no? Y hoy creo que hay que tratar de superar eso, porque lo que me preguntaba Eduardo me decía, bueno, tenemos pocos votos. En realidad, ¿cuáles son nuestros votos? Porque nosotros en las provinciales pasadas sacamos 10.000 y pico, pero en las PASO sacamos 75.000. Entonces, bueno, en esas pasos históricas en la que, fueron unas pasos en la que históricas, Ingrid Jeter, ¿no? torció la voluntad de Colombi de apartarla. Sí, y en que la gente torció la voluntad. No, bueno, está quizás. bien. En que la gente eligió interceder por sobre la voluntad de un lista. dirigente. Exacto. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra aspiración de tener un PRO entre esos dos números, digamos, ¿no? Porque también yo no voy a menospreciar que en ese número estuvo la coalición cívica, estuvieron otros partidos que colaboraron mucho y aportaron mucho. Entonces, en tener un PRO de 30.000, de 40.000 votos. Entonces, ahí podemos también hacer un buen aporte a ECO más Juntos por el Cambio. Hablando de ese buen aporte a ECO, Ingrid Jeter, ¿está dentro de las potenciales candidatas a vice o no? Pregúntele a Gustavo Valdés. No, ¿pero a usted le gustaría? A mí me encantaría acompañarlo al gobernador, a Gustavo, en la fórmula me encantaría, pero insisto, es prerrogativa de él. Él tiene que tener la confianza, sentirse cómodo y yo voy a acompañar cualquier elección. ¿Siente que se está produciendo hoy en Corrientes un cambio generacional? Sí, siento eso. Siento que hay una generación de 50 años, y algunos más jóvenes incluso, entre los cuales nos comunicamos muy bien. Uh-huh. Y creo que es importante, porque si hay algo que a vos te dije muchas veces, Carlos, es que yo nunca tuve diferencias personales con algunas personas, pero sí siempre cuestioné el conservadurismo, digamos, siempre quise una provincia más progresista.
y en ese sentido siento que hoy estamos entrando en una provincia más progresista y quiero ser parte, digamos, quiero acompañar. Hay un diálogo no solo con el gobernador, con muchos de sus ministros, con muchos legisladores provinciales también, con los que trabajamos en conjunto. Bueno, con los legisladores nacionales nos llevamos muy bien también. O sea que hay un cambio generacional, ninguna duda. Ingrid, muchas gracias por Muchas esta gracias primera visita. Muchas gracias a ustedes, realmente valoro mucho la invitación. Estábamos hablando con la diputada Ingrid Jeter, bueno, suena como una de las posibles candidatas a vice de Gustavo Valdés. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desarrolla toda esta cuestión en los próximos días. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, junto a Pablo González, presidente de YPF, anunciaron hace algunos días atrás un beneficio para los trabajadores y trabajadoras de la educación en todo el país, que consiste en una serie de descuentos en la carga de combustible y también la posibilidad de una revisión en boxes del vehículo, más un desayuno gratis en los lugares, en los full de YPF. ¿Cómo hay que hacer para esto? Bueno, en principio tienen que suscribirse, o mejor dicho, hacerse socios o hacerse socias del Serviclub de YPF, y a partir de eso van a poder obtener los beneficios. Veamos para quiénes son puntualmente y en qué consisten estos beneficios. Son para docentes, directivos, asistentes de las instituciones tanto de nivel inicial como primaria, secundaria, públicas y privadas de todo el país. Pueden acceder a los beneficios que les vamos a contar ahora, todas estas personas inscribiéndose o descargando la aplicación de YPF, dándose de alta en Serviclub, si es que todavía no son socios o socias, y entonces ahí automáticamente van a tener el beneficio en todas las estaciones de servicio YPF del país. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, vamos a ver un 15% de descuento en la carga de combustible para naftas, tanto Super o Infinia, y también en la versión de Infinia Diesel, con un tope semanal de 300 pesos. Pero además, como les decía, la posibilidad de revisar el auto de manera gratuita, sentarse a tomar un café con leche con una medialuna en el full de YPF. Esto consideran, o dijeron desde YPF y desde el Gobierno Nacional, que es una manera de reconocer a los educadores y a las educadoras en este regreso a las aulas, sobre todo porque a muchos se les complica o no tienen la posibilidad de usar el transporte público y tienen que gestionar a través de la movilidad privada, una manera de acompañar. Hace algunas semanas venimos hablando de las consecuencias de la pandemia en la educación, y hoy nos vamos a situar en la educación especial y la educación en la diversidad. Por eso nos acompaña Natalia Blengino. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Protocolos para todo. ¿Cómo es en el caso de la educación especial? ¿Cuáles son los desafíos ahí? Bueno, en primera instancia aclarar que en la educación especial no hay algo que sea totalmente diferente a lo que es el sistema de educación común o la modalidad de educación común. Entonces, tanto para las escuelas comunes como para las escuelas especiales rige el mismo protocolo. Ahora, la adecuación que tuvimos que hacer en las escuelas especiales para ese protocolo, digamos, y para poder organizar la escolaridad de los alumnos, tiene sus tintes especiales. Uno de los tintes especiales tiene que ver con la cuestión de la cercanía. En educación especial estamos acostumbrados a una frase que puede ser medio cliché, que significa poner el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vimos ahora en este desafío de cómo contener, cómo sostener, cómo acompañar, pero sin el cuerpo. Retirando el cuerpo. Claro, o sea, con esa distancia o ese distanciamiento. En educación especial hay cuestiones conductuales que aparecen a veces angustias, aparecen crisis, y muchas veces esas crisis se resolvían poniendo el cuerpo. Bueno, descubrimos nuevos modos y sinceramente son los chicos quienes nos han sorprendido con la forma que ellos tienen de comprender que el protocolo es una medida de cuidado. Y frente a eso, el cumplimiento es estricto, digamos. Entonces, yo siempre digo que la educación especial nos sorprende, y nos sorprenden los sujetos de la educación especial.
ellos mismos fueron inventando nuevos modos de abrazarse con los ojos, nuevos modos de saludarnos, nuevos modos de estar y de seguir sosteniéndonos y de seguir poniendo el cuerpo, pero desde otro lugar, que es la mirada, ¿no? Entonces, realmente los protocolos son similares. Ahora, la particularidad es cómo aprendimos a tomar distancia y a sostener otro tipo de encuentro. ¿Y cómo se dan los tiempos para que eso pueda surgir y pueda emerger esta nueva manera de vincularnos en relación con los contenidos pedagógicos? Que bueno, se supone que una de las cosas que se prioriza al volver es poder decir, vamos por ese contenido que tal vez lo dejamos un poco de lado el año pasado. Bueno, ahí también la educación especial se toma ciertas licencias, ¿no? Hay un autor que se llama Francesco Tonucci que dice que mientras el mundo paró, la escuela seguía. ¿Sí? El mundo paró, pero los chicos seguían aprendiendo a dividir, seguían aprendiendo a leer como si afuera no pasara nada, ¿no? Eso no es lo que se busca en la educación especial. En la educación especial lo que se busca justamente es el compromiso con lo social, el compromiso con lo contextual que está sucediendo. Entonces nosotros aprovechamos los recursos de la pandemia, los recursos de quedarse en la casa para poder hacer a partir de ellos esos contenidos mínimos que los sujetos tienen que trabajar. Nosotros lo que buscamos en educación especial es que los sujetos se conviertan en seres independientes y autónomos. Esa es la búsqueda, ¿sí? Si la estrategia es por medio de la lectoescritura, será la lectoescritura, pero a veces no es la lectoescritura, a veces es saber aprovechar el recurso. Y la pandemia nos trajo eso, nos trajo vernos en la situación de aquello que antes era como un mandato de aprovechar la tecnología, bueno, ahora la tuvimos que usar. Descubrimos que hay modos de escribir sin saber escribir, ¿sí? Que la lectura pictográfica de repente aparece cuando hay aplicaciones que son específicas. Bueno, entonces a nosotros nos trajo eso la pandemia. Independientemente de todas las cuestiones negativas, nuevos descubrimientos tecnológicos los cuales los chicos se apoyaron y pudieron lograr otro tipo de acceso a la educación que les facilita y los favorece. Entonces, en cuanto a contenidos, los contenidos son contextualizados y hoy aprovechamos las herramientas tecnológicas de un modo que no hay diferenciación quizá en las posibilidades de acceso de un sujeto que está en la escuela común a un sujeto que está en la escuela especial. Ahora, Natalia, decir varias cosas, ¿no? Uno, en principio que los chicos procesan muchísimo más rápido, eso aplica medio para todo, ¿no? Después lo otro es la utilización de la tecnología, también. Pero en el caso de, ¿hay alguna diferencia en el caso de eso de sacar el cuerpo por protocolos? Porque muchos chicos especiales, esto lo hablamos con vos alguna vez, el vínculo que tienen con su docente, con su terapeuta, con lo que sea, es un vínculo muy fuerte, afectivo, corporal. Eso, digamos, ¿se ve reconvertido sin ninguna pérdida en el camino? Siempre hay una pérdida, pero también uno trata de buscar el lado positivo en todas estas cuestiones, ¿no? O sea, una nueva realidad implica dejar de lado otra realidad, claro, y reinventarse, y a la vez un desafío de la educación en todos los sentidos es que los docentes tuvieron que ser flexibles y creativos. Entonces es inventar nuevos modos. Pero en esto de lo afectivo hay un mito en relación a la educación especial. Si nosotros nos dimensionamos o nos representamos una escuela especial, se nos ocurre por ahí un niño con síndrome de Down que siempre es afectuoso, que viene y que abraza, que está ese contacto físico. Y en realidad en la escuela especial lo que buscamos es desenterrar eso, siempre lo buscamos. O sea, no es solamente la cuestión de el abrazarse, del estar ahí, porque se juegan otras cuestiones en lo corporal. Aparte porque también se los trata a los sujetos con la edad que tienen. O sea, un chico que tiene 30 años, que por ahí tiene un diagnóstico de síndrome de Down, el modo de vincularse ya no es solamente abrazando, no es solamente ese contacto con el docente, tiene que encontrar otros modos. O sea, siempre fue el desafío dejar de lado ese mito de pensar que tiene que estar el contacto físico estrecho, ¿sí? Entonces, bueno, esto con la pandemia nos vino ayuda, digamos. Nos ayuda un montón y es algo que lo veníamos trabajando y ahora viene como mandato. Y bueno, está legalizado desde un determinado lugar. Entonces, vino bien, toda crisis viene bien para que uno pueda desenterrar ciertos mitos que tiene en referencia sobre todo a la educación y en referencia a la educación especial. Pero es un desafío constante y es una construcción que se hace con las familias. Y a ver, ¿qué aprendieron las familias? Las familias de repente aprendieron cuáles son las estrategias que se usan en la escuela especial para poder enseñar.
las familias no fueron escuelas especiales, fueron escuelas comunes, entonces vienen con la didáctica de la escuela común. De hecho, ahí también la mirada, ¿no? De todas estas cuestiones, ¿no? O sea, con todo lo de la escuela común. Y de repente se encontraron con cuáles son las estrategias que utiliza una docente, poder ver un video y poder encontrar que la psicopedagoga busca 10 maneras diferentes para el acceso a una determinada información, a un determinado contenido. Y una de las cosas que escuchábamos de los papás tenía que ver con esto, ¿no? De que, bueno, ahora aprendí como aprende mi hijo. Y de eso se trata también, ¿no? De que hay diferentes modos de aprender, diferentes modos de encontrarse con la realidad, hay diferentes objetivos que uno persigue. Entonces, hay pérdidas, por supuesto que las hay. El hecho de que no haya presencialidad, de que no haya continuidad, no es sin un dejo de que algo ahí no está, pero que también habilita un mayor compromiso de las familias y de la escuela. Natalia, decías recién y me quedé pensando mientras te escuchaba, vos decías, bueno, hay pérdida por supuesto, pero tenemos que sacar lo positivo de esto, y se escucha mucho en este tiempo eso, y digo, ¿cómo hacemos para que eso no termine siendo una idea romántica o que termine edulcorando la situación? Bueno, ¿realmente podemos sacar algo positivo? ¿Realmente qué pasa con lo que perdemos? ¿Qué trámite hay que hacer para sacar algo positivo? ¿Y cuándo no? Digamos, ¿cuándo se asume que es una pérdida y si es que en algún momento se asume que es una pérdida y va a pérdida? Para digamos. sumar a lo que dice Gaby, esto de toda crisis es una oportunidad, que sigue siendo una mirada, digamos, propositiva. Es decir, ¿cómo están también las familias en función de eso que parece una frase hecha? ¿Es una oportunidad? Lo que pasa es que lo tenemos que pensar como un duelo, una situación de duelo. O sea, toda situación de pérdida uno lo relaciona con un duelo. Hay un primer momento del duelo donde uno está totalmente paralizado, donde no podés creer que te está pasando esta situación. Y uno sigue avanzando en esas etapas de duelo, ¿no? El duelo siempre tiene que ver con cómo uno tramita una pérdida, ¿no? El primer momento es ese baldazo de agua fría, ese shock inicial, ese no saber dónde estás parado, que creo que es lo que fuimos transitando durante todo el 2020. Después llega otro momento donde aparecen las culpas, aparecen como ¿qué pude haber hecho para que esto no suceda? Y después aparece otro momento del duelo, que es la aceptación de que aquello ya no está, de que lo nuevo no va a ser igual y de que tengo que buscarme con estos recursos que yo puedo, digamos, encontrar una nueva salida, una nueva situación. Porque si no nos quedamos más bien en una situación o en un posicionamiento melancólico, y ese posicionamiento melancólico de lo que era la escuela, de lo que era antes, de lo que eran los recreos, de todo lo que fue, tampoco nos deja avanzar. Entonces, lo primero es un trabajo personal, un trabajo que tiene que ver con uno mismo. Bueno, ¿qué aprendí en este contexto? Que aprendí nuevos cuidados, aprendí nuevas formas de enseñar, aprendí la utilización de la tecnología, o sea, algo hemos aprendido, algo queda. Y justamente el desafío es eso, encontrarnos con esto que queda, porque si vamos a trabajar en el ámbito de la escuela, el docente no puede estar con ese romanticismo o esa nostalgia de lo que fue. Constantemente tiene que preguntarse, bueno, en esta nueva realidad, ¿cómo sigo? Hoy fue la pandemia, pero todo el tiempo hay nuevas realidades. Y lo que viene a mostrarnos la pandemia, esto es decir, uno aprende de la crisis, bueno, uno aprende que tiene que reinventarse. A veces los tiempos pueden ser 6 meses, a veces pueden ser 5 años, y acá lo tuvimos que hacer un 18 de marzo cuando nos dijeron no hay más clases, y al otro día la escuela tuvo que seguir buscando la manera de seguir estando, digamos. Entonces, evidentemente nos ha mostrado que nuestro sistema educativo, o al menos el ámbito de la educación especial, encontró los recursos, tenía las herramientas, ¿sí? Ahora, también nos fue demostrando de que a veces cuando estamos en esa situación de borde o en esa situación de abismo, uno utiliza las herramientas. A veces para aprender a volar, ¿no? Cuando vemos las metáforas de los pájaros, para aprender a volar hay que estar en el borde y te tienen que dar un empujón y ahí te das cuenta de que podías. Lo veo así a esta situación de pandemia y lo veo así en el ámbito de la educación especial. Por último, te quiero preguntar que, apelando a que seguís y estudias mucho el juego en la infancia y sos especialista en esto, ¿qué pasa con estas nuevas dinámicas del juego? Nos vamos a la plaza y a veces algunos todavía con temor, bueno, no se usan los juegos, o no podemos jugar con cualquier niño o cualquier niña que está ahí, o cómo reinventamos el juego en la infancia con las nuevas lógicas que tenemos hoy. Primero aceptar, ¿no? En este proceso de aceptación y de, bueno, que hemos perdido,
se perdieron los ritos a los que estábamos acostumbrados, ¿sí? Se perdió el rito de llevar a un chico a la plaza y que juegue con otros, porque hoy ese otro está bajo sospecha y el modo de conexión, el modo de vincularse ha cambiado, ¿sí? Pero el juego también es algo que es una creación de la infancia. Y es una creación de la infancia para un contexto particular y para una situación particular, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que el juego no es algo que el adulto le da al niño, sino es algo que el niño crea para poder sostener una situación y para poder elaborar una situación que mal que bien a veces se le hace difícil de procesarla, ¿no? La función del adulto siempre es lo de metabolizar, lo de ante una situación que es negativa, poder transmitir al niño aquello positivo de todo esto negativo que está, tal como la película La vida es bella, ¿no? Esa función del adulto, esa es la función del docente también. Más allá de todo lo negativo hay algo positivo que se rescata acá. Y el juego va a aparecer, los niños se encuentran en el modo de jugar, en esto de estar separados uno de otros en los momentos en los cuales se da el recreo. No deja de ser doloroso para nosotros, para nuestra generación, que estamos acostumbrados a otro tipo de juegos, no deja de ser doloroso verlos con distancia. Pero cuando los escuchamos a ellos, algunos dicen, no puedo jugar, y otros dicen, la pasé bárbaro, ¿sí? Creo que el desafío hoy es incorporar las nuevas tecnologías. El videojuego en la escuela me parece que va a tener que aparecer. La Fundación Leer inclusive está organizando muchos juegos que tienen que ver con competencias, o sea, al chico muchas veces de la edad escolar lo que le gusta es jugar por competir. Y bueno, pero no siempre los juegos fueron los mismos, los juegos han cambiado, ¿sí? Bueno, ahora hay una nueva dinámica, bueno, ahí está la flexibilidad y la creatividad también del niño y que promueve la escuela. Y la escuela tendrá que adecuar los recreos, dejar entrar la tecnología donde antes no estaba, dejar entrar nuevos modos, porque de eso también se trata, ser flexible. Natalia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Estuvimos hablando con Natalia Blengino acerca de la educación especial en tiempos de pandemia, cuáles son los desafíos particulares y también cómo juegan los niños hoy en este contexto.